¿Qué tal? Seguimos analizando el escritorio Genome. Vamos a abrir una ventana de una aplicación cualquiera. Y recuerda que es el administrador de ventana de Genome el que crea todas estas ventanas, que son una de las claves en el funcionamiento de este tipo de interface gráficas. Cuenta con una serie de controles que nos permiten mover las ventanas, controlar el tamaño que tienen, modificarlo y todo tipo de actividades comunes en este tipo de ventanas. Recuerda, el administrador de ventana el que determina la localización de los controles con los que cuenta la ventana, el número de controles que aparecen y también lo que hacen. Estos controles aparecen en la parte superior del marco en torno a la ventana de la aplicación. Es lo que se suele denominar la barra de título. Este control que aparece en el lado izquierdo, si pulsamos sobre él, muestra un menú de comandos de control de la ventana y los contenidos que tiene este menú van a depender del administrador de ventana que estemos usando. Recuerda que en Genome el administrador de ventana es Metacity. Los tres controles que aparecen a la derecha de la barra de título sirven para minimizar, para alternar entre pantalla completa y tamaño de ventana especificada por el usuario y para cerrar la ventana, terminando cualquier proceso que estemos ejecutando en ella. Seguimos viendo más en detalle los menús, que junto con las ventanas es otro de los elementos clave en este tipo de escritorios. Genome cuenta con dos tipos diferentes de menús. Los menús que están localizados en un panel y que nos permiten un acceso fácil a diferentes aplicaciones, a las localizaciones dentro de nuestro sistema y a características y capacidades que tiene también nuestro sistema. Y el otro tipo de menús son los menús sensitivos al contexto, que proveen acceso a diferentes características y capacidades y que van a depender de dónde lo estemos activando. Si pulso un botón derecho sobre el escritorio, aparece, por ejemplo, este menú contextual, pero si fuera sobre una aplicación, sobre Firefox o sobre cualquier otra, sobre el administrador de archivos, el menú contextual que aparece cambia. Vamos a ver entonces más en detalle estos diferentes tipos de menús, cómo mostrarlos, los tipos de acciones que nos permiten llevar a cabo, cómo acceder a ellos y también cómo personalizarlos. Y empezamos con el panel de menús que se muestra en el panel superior en la parte izquierda. Se muestran cuando hacemos clic izquierdo sobre cualquiera de ellos y los menús contienen a su vez submenús a los que podemos acceder simplemente colocando el puntero de ratón sobre ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos dentro de aplicaciones el menú Internet y los submenús con acceso a distintas aplicaciones que se incluyen dentro de este submenú. Este primer menú aplicaciones lo que hace es facilitarnos mucho el lanzamiento de las distintas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro sistema, simplemente pulsando sobre ella, como decíamos. Pero además este menú aplicaciones cuenta con un submenú, aquí lo vemos, añadir, quitar aplicaciones, que está perfectamente integrado con el mecanismo de actualización de paquetes de Ubuntu. Si añadimos una aplicación que esté disponible en los repositorios que vienen con Ubuntu, inmediatamente aparecerá también dentro del menú. Es realmente muy cómodo, lo veremos en un momento más en detalle. Por su parte, el menú lugares lo que hace es proveernos con un rápido acceso a los archivos, a los directorios y a otro tipo de actividades de almacenamiento relacionadas que podemos hacer desde nuestro sistema. Cuando seleccionamos cualquiera de estas localizaciones o dispositivos de almacenamiento, lo que hacemos es abrir el administrador de archivos Nautilus. Por ejemplo, si pulsamos aquí en equipo, se nos abre el administrador de archivos Nautilus, que es el que nos permite navegar a través de la estructura de nuestro disco.
Pero además el menú lugares nos provee también con acceso a otro tipo de actividades de almacenamiento. Por ejemplo, desde aquí podemos pulsar para crear CDs o DVDs. Podemos también conectar a un servidor desde el cual subir o bajar archivos, por ejemplo. Y también tiene la posibilidad de buscar archivos, tiene un buscador de archivos que funciona del modo común de los buscadores, y como vemos también la posibilidad de acceder a los documentos más recientes que por tanto con los que estuvimos trabajando podemos abrir ya también inmediatamente desde aquí en el menú lugares. Los contenidos del menú lugares pueden cambiar a medida que vayamos incluyendo nuevos dispositivos de almacenamiento externos en el sistema, por ejemplo, o nos conectemos a distintos servidores remotos. El menú Sistema, por su parte, nos provee con acceso a mandatos para poder interactuar con el escritorio Genome y con el sistema Ubuntu en general. Nos permite, por ejemplo, configurar las preferencias personales sobre cómo se ve y cómo se comporta el escritorio Genome. Nos permite ejecutar tareas de administración del sistema, como puede ser la configuración del hardware o actualizar el sistema. Nos permite también la configuración de los servicios de red, por ejemplo. Dentro del menú Sistema tenemos también la posibilidad de acceder a ayuda y soporte tanto para Genome como para Ubuntu, y también la posibilidad de salir, que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Se nos abre la ventana con las distintas opciones de reiniciar, apagar, invernar y demás. Podríamos ir ahora viendo cada uno de los submenús que aparecen dentro del menú Sistema, pero aparte de hacerse demasiado tedioso, creo que no aportaría demasiado. Puedes ir probándolos y desde luego iremos viendo los fundamentales, como por ejemplo en este caso veremos muy pronto cómo configurar los temas para darle un aspecto determinado, y lo mismo con el tema de administración. Pero de momento, desde que se accede a ellos, recuerda que uno de los mejores modos de aprender es practicar y simplemente ir pulsando y viendo las características. Es el mejor modo de irse habituando a trabajar con esta interface, por otro lado, tan clara y sencilla de utilizar como estamos viendo. Y el otro tipo de menús que nos provee el escritorio Genome son los que decíamos que se denominan los menús sensitivos al contexto. Estos menús que acabamos de ver ahora siempre se muestran cuando hacemos un clic izquierdo en el panel superior, y siempre estemos donde estemos dentro de Genome nos van a aparecer los mismos contenidos. Es la diferencia con respecto a los menús sensitivos al contexto, que se abren pulsando en algún sitio de la interfaz con el botón derecho y que cambian según el lugar en el que pulsemos, y en ese sitio en el que nos encontremos nos permite acceder a las funciones, a las características más importantes de esa parte del escritorio. Estos menús sensitivos al contexto, que como decíamos varían según cada una de las aplicaciones sobre las que pulsemos, son lo que se denomina también específicos de aplicación. Eso significa que no podemos directamente personalizarlos, como ocurre con los menús de panel, que veremos en un momento cómo podemos personalizarlos de modo muy sencillo. Estos menús pueden personalizarse instalando otras aplicaciones adicionales, los apples, en el caso de aplicaciones extensibles como Firefox o Nautilus, se pueden personalizar ese tipo de menú contextual también, pero no del mismo modo en el que se puede hacer con los menús del panel, que son los que vamos a ver ahora cómo personalizar. Ubuntu Linux nos provee con dos modos principales de personalizar estos menús del panel superior. Uno es mediante el uso del ítem añadir y quitar, del que ya hemos hablado, que se encuentra en la parte inferior del menú aplicaciones, y que incluso nos permite también instalar
las distintas aplicaciones en caso de que no lo estén, pero al tiempo que las instalamos también van a aparecer inmediatamente dentro del menú aplicaciones. Por lo tanto, es uno de los modos de poder añadir nuevas aplicaciones dentro de este menú. Pero Ubuntu cuenta además con un editor del menú al que podemos acceder simplemente pulsando con el botón derecho sobre cualquiera de los menús y pulsando sobre editar los menús. Pulsando se nos abre una ventana desde la cual podemos llevar a cabo la personalización y configuración tanto de los distintos menús como de sus submenús, modificándolos, introduciendo nuevos menús o introduciendo nuevos elementos, desde luego también quitando algunos de los que están. Vamos a ver estos dos modos de modificar los menús un poco más en detalle. Y empezamos por hacerlo con añadir y quitar. Pulsamos sobre añadir y quitar y aquí se nos abre la aplicación que permite llevar a cabo este proceso. Está comprobando las aplicaciones instaladas y que se conoce con el nombre de aplicación añadir y quitar. Simplemente es una parte, recuerda, de Genome, del escritorio Genome. Y estas son las partes principales que forman esta aplicación. Aquí en esta columna de la izquierda tenemos la lista de categoría de software en la que podemos acceder a todos los tipos predefinidos de software que podemos añadir y remover, bien pulsando para que aparezcan todos o cada uno de los submenús con los que como vemos, cuando modificamos, cuando pulsamos sobre cualquiera de los submenús, cambia lo que aparece aquí en lo que se denomina el panel de aplicaciones, en el que tenemos listadas todas las aplicaciones, tanto instaladas como sin instalar, con las que cuenta el sistema Ubuntu y que desde aquí podemos configurar para instalarlas o para desinstalarlas. Por tanto, aquí tenemos la lista de categorías de software y aquí el panel de las aplicaciones. Y aquí en la parte superior tenemos el buscador que nos permite de modo rápido llevar a cabo una búsqueda entre todas las aplicaciones, que son muchas, que aparecen en la ventana, en la aplicación añadir y quitar aplicaciones. En el menú desplegable de mostrar podemos elegir el tipo de aplicaciones que queremos que nos muestre. Por defecto, como vemos, aparecen las aplicaciones soportadas de Ubuntu. Hay que entender bien a qué se refiere. Soportadas de Ubuntu quiere decir que ya el propio sistema viene preparado para ellas, pero no quiere decir que otras aplicaciones que aparecen no las instale o no funcionen bien en Ubuntu. Simplemente no forman parte de la propia distribución. Es importante entender eso porque aquí, como vemos, podemos pulsar para que aparezcan todas las aplicaciones libres y aparecen más de las únicas de Ubuntu que también podemos instalar. En otro que aquí todas las aplicaciones disponibles, por tanto las hay libres y las hay comerciales que se pueden instalar en Ubuntu pero que no son gratuitas, aplicaciones de otros proveedores y también si queremos que solo aparezcan las instaladas, aquí desde mostrar podemos filtrar por distintas características las aplicaciones que aparecen. El panel de la parte inferior lo que hace es describir la aplicación que tengamos seleccionada. Vemos cómo cada una que seleccionamos aparece aquí información sobre la misma. Y en la parte inferior tenemos una serie de botones que nos dan ayuda sobre el uso de esta aplicación, de añadir y quitar, la modificación de preferencias, para lo cual tenemos que introducir la contraseña de administración y nos permite indicar qué paquetes puede añadir, qué paquetes puede instalar e incluir más paquetes, como hicimos en el primer video tutorial, para poder usar Automatics, por ejemplo. Vamos a ver en un ejemplo concreto cómo añadir una aplicación dentro del menú y también instalarla. Vamos, por ejemplo, dentro de los que estamos viendo ahora de gráficos, instalar el editor de diagramas. Aquí, como vemos, nos da la información sobre el editor. Una vez que lo hemos señalado, lo que queremos instalar, que podría ser también más de un programa, pulsamos sobre aplicar
y nos indica aquí que echemos un vistazo si es lo que queremos hacer. Pulsamos otra vez sobre aplicar y ahora lo que hace es llevar a cabo el proceso de instalación, de descarga si es necesario. La integración de Ubuntu con Internet es total, es un sistema operativo que funciona en gran medida gracias al poder de Internet, lo que permite llevar a cabo todo este tipo de procesos. Ahora está descargando la aplicación y ahora cuando termine la instala. Y una vez que termina, como vemos aquí nos lo indica, los cambios ya han sido aplicados. Pulsamos sobre cerrar. Comprueba de nuevo las aplicaciones instaladas para modificar. Ahora nos indica que ha instalado esta aplicación y para lanzarla que pulsemos 2 veces sobre ella. Cerramos. Pulsamos otra vez sobre aceptar, con lo cual cerramos ya añadir y quitar aplicaciones. Y ahora si vamos de nuevo al menú aplicaciones, dentro de gráficos, que era el que instalamos, observa como ya aparece aquí el editor de diagramas, que se abrirá si pulsamos sobre él, como ocurre con todos los demás. Por tanto, este es uno de los modos mediante los cuales podemos añadir nuevos lanzadores a los menús, en este caso el menú aplicaciones. Pero esta aplicación para instalar aplicaciones, que suena un poco redundante, pero sí es como vemos muy conveniente cuando queremos añadir nuevas aplicaciones y que además aparezcan en el menú. Pero no nos sirve si lo que queremos es personalizar los menús, crear nuestros propios menús o incluir determinadas aplicaciones dentro de un menú concreto. Para ello tenemos que utilizar el editor de menú, que se denomina a la carte, me imagino que será por lo de a la carta, y que recuerda que en esta versión de Ubuntu pulsamos con el botón derecho y pulsamos aquí editar los menús, con lo cual se nos abre la aplicación de editar menús, desde la cual podemos llevar a cabo todo el proceso de personalización de los menús. Este editor de menús, como vemos, está formado por dos paneles principales. Un panel a la izquierda que muestra los distintos menús y un panel a la derecha que muestra las aplicaciones que forman parte de cada uno de esos menús. Cuando pulsamos en el menú de la izquierda, se modifica el contenido de la derecha de acuerdo con lo que esté en el menú aplicaciones. Vamos a ver en un ejemplo práctico cómo añadir un menú nuevo y después incluir dentro de ese menú algún elemento. Vamos a añadir un menú al que llamemos, por ejemplo, favoritos, en el que incluir las aplicaciones que más utilicemos. Para ello empezamos por pulsar aquí donde pone menú nuevo y aparece aquí en la parte posterior. Aquí tenemos la ventana que nos permite configurar este nuevo menú. Como vemos aquí podemos asignarle un icono. Pulsando nos carga los iconos que ya están en el sistema, o también podemos acceder al disco y buscar algún otro icono. En este caso vamos a seleccionar cualquiera de los que están aquí para que nos lo muestre. Vale, por ejemplo este. Y ahora le vamos a dar de nombre favoritos, por ejemplo. Una vez hecho esto, que tenemos creado nuestro menú, podemos también añadir un comentario que es el que aparece como tooltip cuando pongamos sobre ese menú el puntero. Vamos a poner, por ejemplo, acceder a favoritos. Y hecho esto, pulsamos ya cubierto, pulsamos sobre cerrar y vemos como ahora ya nos aparece el menú favoritos dentro del árbol de menús. De momento tenemos creado el menú, pero a diferencia de lo que ocurre con otros, no tenemos ninguna aplicación, pero sí que ya el menú está creado como aquí vemos. Ahora para añadir aplicaciones dentro de nuestro menú, comprueba que tengas seleccionado ese menú en concreto y pulsa sobre elemento nuevo. De nuevo aquí vemos se nos abre una ventana en la cual podemos determinar cuál es la aplicación que vamos a abrir.
Veamos entonces cómo añadir nuevos elementos dentro del menú favoritos que acabamos de crear. Para ello, comprueba que tengas seleccionado el menú favoritos y pulsas sobre elemento nuevo. Se nos abre una nueva ventana. Aquí vemos donde podemos configurar lo que queremos que se nos abra desde el menú. De nuevo podemos elegir un icono o dejarlo sin icono. Aquí en tipo podemos elegir una aplicación terminal o para que se nos abra un archivo. Podemos darle un nombre y aquí el comando donde tiene que buscar la aplicación. Podemos pulsar sobre examinar y la mayoría de los ejecutables se encuentran dentro del sistema de archivos en la carpeta USR. Dentro de ella la carpeta bin, aquí es donde está la mayor parte de los ejecutables. Vamos por ejemplo a pulsar sobre AbiWord. Hacemos doble clic y ya aquí tenemos la ruta. Ponemos aquí en nombre AbiWord, por ejemplo, y un comentario si queremos. Podemos también utilizar el icono. De momento lo dejamos así, pulsamos sobre aceptar y ya vemos cómo nos crea y aquí indica que se muestre. Y por lo tanto ahora sí, como el menú ya tiene contenido, tiene algún elemento, ya nos aparecerá dentro del menú aplicaciones y desde aquí podemos lanzar AbiWord. Cerramos el editor de menús y si ahora vamos a aplicaciones, favoritos, observa cómo aparece AbiWord. Si pulsamos se nos abre el procesador de textos, aquí lo vemos. Por tanto, el modo en el que podemos personalizar los menús que aparecen en la barra de menús. Vamos a terminar este vídeo tutorial explicando justo lo que veíamos ahora, la estructura de directorios y de archivos que usa Ubuntu y que en general es el mismo que usan todas las distribuciones basadas en Linux. Creo que es un tema interesante, importante que entendamos cómo está organizado para poder movernos con más soltura por toda la distribución. Porque los sistemas que proveen una interface gráfica de usuario, como ocurre con el escritorio de Genome, proveen también con modos gráficos de navegar a través de los directorios, típicamente pulsando sobre iconos que nos llevan a las distintas partes y podemos abrir los distintos directorios donde se encuentran también indicados con iconos los distintos archivos que contienen. Llegará un momento en el curso en el que veremos en detalle la terminal y la línea de comandos, pero no he querido hacerlo en un principio porque sistemas como Ubuntu tienden a convertir la terminal en innecesaria para la mayoría de los usos y estoy convencido que la generalización de Linux vendrá de distribuciones que dejen la terminal en un papel similar al que tiene el símbolo del sistema en Windows. Es cierto que nunca será lo mismo. Hablamos de open source y sistemas para acceder directamente al código van a ser siempre muy útiles. Pero creo que es un error indicarlo como prioritario cuando para la inmensa mayoría de los usuarios no va a ser así. Un estudiante en su casa o en la universidad, un trabajador encargado de la contabilidad en una empresa, puede trabajar con Linux sin prácticamente tener que acceder nunca a la terminal. Y eso es algo que creo que debe destacarse. Lo cierto es que muchas veces te encuentras con gente que sabe mucho de un tema, pero que es incapaz de explicarlo o que no hay quien lo entienda. Enseñar requiere métodos, requiere también un proyecto previo de análisis, de marcarse objetivos y buscar los mejores medios para lograr esos objetivos. Y en ese análisis creo que un elemento clave a transmitir es que usar Linux es muy fácil, muy personalizable y muy extendible. Y una vez que dominemos Linux podemos hacer con este sistema operativo lo que queramos, incluso crear nuestra propia versión. Pero sería totalmente antipedagógico querer empezar por ahí. Así que llegados a este punto, sí que creo que es importante entender cómo se organiza la estructura, el árbol de directorios en Ubuntu y en la mayoría de las distribuciones basadas en Linux.
Los sistemas Linux usan el carácter slash, la barra inclinada, este carácter que aquí vemos, para separar los nombres de los archivos y los directorios. De este modo crean las rutas que nos permiten acceder a los distintos archivos que estén dentro de esa estructura de directorio en la que se organiza el sistema en Linux. En la terminal tenemos que usar el comando cd de Change Directory, de cambiar directorio, para navegar a través de las distintas secuencias de directorios. Si escribimos cd y slash, de este modo lo que hacemos es situarnos en la raíz de la estructura de directorios. Y así podemos ir moviéndonos por los distintos directorios. Así iríamos a Home, y así iríamos dentro de Home a el directorio del usuario, en este caso el mío, que sería en el que estaría ahora en este momento. Pues exactamente lo mismo sería lo que haríamos aquí en el navegador de archivos. Si pulsamos sobre sistema de archivos, que es donde estábamos ahora estamos en el slash, en la barra inclinada, estamos en el directorio raíz, y a partir de este directorio raíz podemos ir accediendo a los otros directorios, como poníamos el Home. En este caso, pulsando sobre él, entramos, y dentro de él, el del usuario en concreto. Acabamos de hacer aquí con la interfaz gráfica lo mismo que estábamos haciendo hace un momento en la terminal. En la cual también podemos ir cambiando bien de directorios, o también podemos crear rutas. Lo mismo que hicimos, podíamos hacerlo de este modo, poniendo la ruta completa. De este modo también iríamos a parar, en este caso, al mismo sitio, pero escrito así, sería lo mismo que hicimos en estas tres líneas. Pero el tema de la terminal lo dejamos aparcado y seguimos de momento con el tema de la estructura de directorios, que aquí vemos. Vamos a reducir un poco el tamaño para ver estos directorios. Recuerda que estamos aquí dentro del navegador de archivos, en sistema de archivos, que es como estar en el slash, la barra inclinada, el directorio raíz. Dentro de él se encuentran los otros directorios que forman nuestra estructura de árbol de directorios. Y todos los sistemas basados en Linux cuentan con un conjunto de directorios que están en el núcleo, en la base, en el corazón de todo el sistema. Son unos directorios estándares y que son los que se usan para contener los programas que se tienen que ejecutar cuando arranca el sistema, los archivos de configuración de esos programas, las librerías usadas por esos programas y los archivos temporales que se crean para que se puedan ejecutar. Aquí, por tanto, nos encontramos en el directorio raíz, el directorio de más alto nivel. Este directorio tiene que existir siempre, ya que es el que va a contener a todos los otros directorios que formen esta estructura de directorios. Por tanto, este es el primero que tenemos que conocer. Y ahora vamos viendo los más importantes que siempre vamos a encontrar en un sistema Linux, como por ejemplo el directorio bin, este que vemos aquí, y que es un directorio que contiene las aplicaciones que están en el núcleo, también claves usadas por el propio sistema Linux. Por lo tanto, es un directorio que siempre vamos a tener, pero que no vamos nosotros directamente a utilizar, como pasa con muchos de estos. Aunque no está mal saber lo que contienen y su uso, aunque sea de modo muy genérico. El directorio dev de Vices de Device, que es el directorio que contiene archivos especiales conocidos como Device Nodes, nodos de los dispositivos, y que son usados para acceder a todos los dispositivos que están vinculados a nuestro sistema Linux. etc. Un directorio que contiene información sobre la configuración del sistema, los archivos que explican la secuencia de aplicaciones que ejecuta un sistema Linux como parte de su proceso de arranque. Almacena los archivos de configuración para algunas de las aplicaciones que son ejecutadas por el sistema Linux. De nuevo, otro de esos directorios del núcleo de funcionamiento de Linux a los que no vamos a tener que acceder, no vamos a tener que utilizar. Los directorios lib
y lib32, que contienen las librerías de funciones que pueden ser llamadas por otras aplicaciones. El directorio prop, un directorio en el que el kernel de Linux mantiene la pista de todos los procesos activos y la información sobre el estatus en el que se encuentran. Sbin, que es un directorio que contiene aplicaciones que son ejecutadas usualmente por el superusuario, que por lo tanto tiene más permisos que los usuarios que podemos llamar normales. Hablaremos también en su momento de los permisos en Linux. El directorio sys, que es un directorio de nuevo usado por el kernel de Linux, en este caso para seguir la pista del estatus de la situación del hardware del sistema y de las interfaces de conexión con ese hardware. El directorio TMP, un directorio que contiene los archivos temporales que van creando las distintas aplicaciones cuando se ejecutan en el sistema y que necesitan archivos temporales que guardan en esta carpeta. Estos directorios estándar los vas a encontrar en la mayoría de los sistemas Linux, independientemente de la distribución que estés usando. Aunque también, como puedes ver, se trata de directorios a los que no vamos a tener que acceder prácticamente nunca. En la mayor parte de las ocasiones no necesitamos acceder a ellos para nada. Pero después, dependiendo de lo que tengas instalado en tu sistema, del modo en el que lo hayas diseñado, probablemente encontrarás muchos otros directorios en cualquier sistema Linux. Algunos de ellos suelen ser muy comunes y se suelen repetir casi siempre. Por ejemplo, el directorio Home, que aquí vemos, que es un directorio que contiene los subdirectorios donde diferentes usuarios, aquí solamente hay uno, pero podía haber más, los diferentes usuarios almacenan sus archivos. Vemos aquí, por ejemplo, dentro de Home y el usuario, que están los archivos que forman parte de mi propia cuenta. También vemos aquí, veremos un poco más en detalle el sistema de navegador de archivos en Nautilus en su momento, pero de momento vemos como tanto pulsando aquí en subir como aquí, este sería la raíz, aquí estamos en Home y aquí en Suso. Como movemos aquí por estas pestañas de modo muy sencillo, cada uno de ellos. Otro directorio que suele aparecer casi siempre es el directorio opt de opcional. En este caso ya son directorios que en distintas ocasiones puede que sea interesante poder acceder a ellos, porque aquí, como vemos, ya tenemos algún ejemplo como el Reader de Acrobat o el Azureos, es donde se instala el software de terceras partes. Toma el nombre justo de esa idea de que contiene software opcional, no del sistema, y por tanto también puede variar, pero aquí ya tengo instalado alguno, y si queremos acceder directamente al programa, lo podemos hacer. Como vemos aquí, está el programa, es el modo de acceder a él. Es por tanto uno de los lugares donde están instalados programas de terceras partes. Y también el directorio USR, que también lo vamos a tener que utilizar. USR hace referencia a usuario, entonces puede confundirse con el que veíamos aquí de cada uno de los usuarios. La diferencia es que este que vemos aquí sería algo muy parecido al que, por ejemplo, en los sistemas Windows llamamos mis documentos. Sin embargo, aquí este que vemos ahora, USR, sería más parecido a donde están los programas instalados, donde se instalan. Ya vemos que no todos, estos son los que son también del propio sistema. Ya vimos aquí que había alguno en OPT, pero aquí en USR es donde vamos a encontrar dentro de Bin la mayoría de los distintos programas instalados que tengamos en nuestro ordenador. Lo vimos antes con el AbiWord, por ejemplo, y con la mayoría ocurre exactamente lo mismo. Vemos cómo tiene también distintas carpetas. Por ejemplo, vemos aquí de nuevo cómo habla del sistema de ventana, y aquí libc, donde están las librerías que pueden utilizar las distintas aplicaciones.
Y por último el directorio var, que es un directorio que contiene otros directorios con contenido variable, de ahí viene el nombre. Es donde, por ejemplo, se guardan los logs. Cuando un programa se está ejecutando, puede estar creando un log que puede estar aumentando de tamaño en determinadas ocasiones mucho. Aquí vemos como también existe otro para los casos de algún tipo de problema, y aquí por lo tanto es donde se guardan esos archivos variables dentro de este directorio. En fin, espero que con esto quede clara esta primera aproximación para entender el sistema de archivos, cómo se organiza dentro de Linux y por tanto cómo podemos movernos por ese sistema de archivos, de momento de modo gráfico, de un modo muy sencillo, ir a las distintas partes que forman esa estructura de directorios. Porque de momento vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar aquí el tercer vídeo tutorial. En el siguiente seguiremos profundizando, explicando lo fundamental del escritorio Genome, viendo cómo personalizarlo a través del menú preferencias en la mayoría de sus aspectos, tema muy importante para empezar a crear una apariencia para Ubuntu y una forma de trabajar para Ubuntu que se adapte justo a lo que nosotros queremos. Será muy pronto, os hablo Jesús Conde, nos vemos.